Uno de nuestros clientes acaba de llegar a 100.000 seguidores en Instagram, pero cuando empezamos a trabajar apenas tenían 1.500 seguidores. Y la causa o una de las causas de ese crecimiento que no tienen la mayoría de tiendas online ha sido la calidad de los guiones de los contenidos que hemos hecho. Es por eso que en este video, desde nuestra experiencia, te voy a compartir algunos aspectos que me parecen muy importantes para que puedas escribir buenos guiones para el contenido de tu tienda online. Número uno, y este seguramente lo has escuchado, pero es la base de cualquier buen contenido y es la estructura de ese guión. Básicamente se compone por el hook, el cuerpo y el CTA. El hook son entonces esos primeros segundos del video donde tú intentas cautivar la atención de las personas. El cuerpo, donde ya cuentas o desarrollas la idea base de ese contenido, y el CTA o llamado a la acción básicamente es donde le dices a las personas qué es lo que quieres que hagan cuando terminen de ver tu contenido. Entonces la estructura es muy importante porque digamos que si todos tus videos lo haces sin ningún tipo de planeación o simplemente te pones a hablarle a la cámara o de repente hoy se te ocurrió un video pero no le das demasiada forma a esa idea, entonces puede que no resulte teniendo los resultados justamente esperados, porque la estructura es muy importante. Y esto me lleva al segundo punto y es que quiero hacer un doble clic en esa parte del hook, que es básicamente la más importante de toda la estructura. Es decir, tú puedes tener un cuerpo más o menos, a veces hacer CTA, otras veces no, pero lo que sí es muy importante es el tema del hook. Entonces, básicamente el hook, que es esos primeros 3 segundos del video, debe apelar a una necesidad, un dolor o una situación en común con la que muchas personas nos podamos sentir identificadas. Y aquí dos puntos importantes. El primero es que debe ser lo más general posible, es decir, intentar abarcar a la mayor cantidad de personas posibles. Es decir, a veces nos centramos en hacer hooks demasiado específicos, tipo, por ejemplo, que tú tengas una joya, un bolso, una prenda de vestir y que cada una de ellas tuviese un nombre propio, por ejemplo, no sé, joya alegría o joya sol. Y entonces tú decides que ese nombre de la joya o ese nombre de la prenda o el producto que tú sea que vendas vaya en el hook o lo menciones en el hook. Digamos que ahí es cuando hablamos de hooks demasiado acotados, demasiado específicos, y eso genera que las personas no necesariamente conecten desde ese primer momento qué es lo que estamos buscando y entonces simplemente pues hagan scroll y no vean tu contenido. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Situaciones, razones, momentos, frases, como tú lo quieras llamar, que puedan abarcar la mayor cantidad de personas posibles. Entonces, si por ejemplo tu contenido va a ser de formas de usar, por ejemplo, joyería con este tipo de prendas que son un poco más cuello bandeja o que dejan el cuello descubierto, pues entonces en ese hook yo no quiero que menciones el nombre de la joya o no es lo aconsejable, sino que por el contrario digas, seguramente cuando usas este tipo de blusas no sabes qué accesorio usar, por ejemplo. Y entonces así abarcamos una mayor cantidad de personas que simplemente pueden estar interesados en saber qué tipo de joyas usar con este tipo de prendas en lugar de una joya en específico que tú quieras vender. Y esto aplica para cualquier producto, para cualquier segmento, que realmente intentes que sea lo más genérico posible. Entre más amplio, a más personas le vas a llegar. Y segundo, piensa en qué es lo que podría llamar la atención de ese cliente potencial. Esto básicamente se construye cuando consumes mucho contenido y cuando consumes pensando como creador y no como consumidor. Entonces, si tú consumes como creador, te haces unas preguntas diferentes, porque como consumidor solamente estás consumiendo por dopamina, básicamente, estás pasando contenido y solamente parando el que subjetivamente te parece chévere o entretenido de ver, pero cuando consumes como creador, entonces te paras a ver y analizar qué es lo que tiene ese contenido y por qué funciona. Entonces, en este caso, básicamente eso se va construyendo, pero ojalá que puedas estar muy atento a esas cosas que probablemente se le harían muy llamativas a tu tipo de público. Si es, por ejemplo, que tú estés hablando directamente a cámara o si es ver primero el producto, usándolo, poniéndoselo, creándolo desde cero. Entonces, ahí evidentemente es un asunto de testeo, pero que tú siempre tengas presente en pensar en esa persona que lo va a ver. No solamente en ti, no solamente en tu gusto subjetivo, sino en mente de creador para la persona que estás creando, qué es lo que se le haría mucho más llamativo. Ahora, como tercer punto, es muy importante que puedas tener en cuenta desarrollar el cuerpo del contenido por partes.
¿Eso qué quiere decir? Que básicamente si tú vas a hablar, por ejemplo, de las ventajas, los beneficios o esto versus esto de tu producto, pues entonces intentes hacerlo por frases muy cortas, por frases concisas y que dividas el contenido. ¿Por qué? Porque cuando hablas de un tema y que probablemente conoces, te apasiona o eres experto en eso, es muy fácil que te vayas en banda a hablar demasiado tiempo de un solo tema o de un solo aspecto. Y en el cuerpo lo interesante es que sean frases cortas para que el video no pierda dinamismo, para que el contenido mantenga una cadencia interesante y por otro lado que tengas presente tocar diferentes ángulos y puntos importantes de ese tema. Eso quiere decir que no todo el tiempo tienes que estar hablando del qué, del cómo, de los beneficios y de las ventajas, sino que en cada línea deberías ir tocando como puntos importantes. También en esos puntos que puedes tener en cuenta, estar resolviendo todo el tiempo esas objeciones o esas preguntas frecuentes que las personas suelen tener sobre tu producto. Entonces, el cuerpo no es para desfasarse, para que la persona se dé cuenta que tú eres experto, sino realmente para que cures todos esos puntos débiles o esos puntos de inflexión o por los cuales la persona, digamos, duda más en comprarte y que tú simplemente los resuelvas todos ahí. Entonces, lo mismo, que hables cómo está hecho el producto, de qué son los materiales, por qué este producto es mejor que este, por ejemplo, en ese caso, aunque el contenido no sea absolutamente de eso. Digamos que responder justamente a las necesidades de esa persona para la que estás creando, que era lo que hablábamos en el punto anterior, y que lo puedas hacer dividido, segmentado, para que no te vayas en banda, para que el contenido no quede muy, digamos, difícil de digerir, luego para ti difícil de editar, sino que simplemente sea muy dinámico, tú vayas hablando, digamos, de diferentes cosas en diferentes frases y que también, por supuesto, tengas en cuenta que esto lo puedes hacer en diferentes formatos, es decir, ponte tú que el vehículo puede ser variable, entonces, por ejemplo, una frase la dices a cámara, pero otra frase de repente la vas a hacer en voz en off y va a estar pasando B-roll, entonces es muy importante que simplemente justamente en la planeación de toda la estructura del guión, tú te pienses ese tipo de cosas para que sepas exactamente qué es lo que vas a hablar a cámara y luego qué es lo que puede ir, digamos, en un formato diferente para que el contenido siempre se mantenga interesante para el consumidor. Y en esto hago un pequeño paréntesis, también súper importante que tengas en cuenta la parte audiovisual. Más que todo la visual, más que el audio, aunque por supuesto es muy importante, pero en este caso es para que tengas en cuenta que por cada frase, al, digamos, ser el guión por partes, tú también puedes ir cambiando de ángulo. Entonces de repente estás acá hablando a cámara, pero de repente, no sé, te giras o entonces te vas hacia otro ángulo que tengas del lugar donde estés grabando, desde arriba, desde abajo. Simplemente es que te pongas un poco creativo, pero justamente la estructura lo que te permite es eso, jugar con los planos, con los ángulos y que no sea solamente así y todo lo que se te vaya pasando por la mente, sino que realmente con cada frase puedas ir cambiando de ángulo. Ahora que ya hablamos del hook y del cuerpo, entonces quiero darte una pequeña anotación para el tema del llamado a la acción. Siempre todos tus contenidos deben terminar con un llamado a la acción. Ahora, ¿qué es lo que lo hace variable entre uno y otro? El tipo de contenido. Tú vas a hacer un contenido más de tipo venta, es decir, un contenido más comercial, donde el producto es el protagonista y donde simplemente el objetivo de ese contenido es vender. Entonces, el llamado a la acción que te sugiero que hagas es simplemente que vayan a tu web o que lo pueden encontrar en tu web o que lo pueden comprar en tu web. Y dices la web, la URL, obviamente, para que la persona sepa exactamente dónde encontrarte, porque el contenido corto, a diferencia de los anuncios, no tiene dónde dar clic. Entonces, es importante que la persona, por recordación, siempre sepa cuál es tu web, en este caso, cuál es tu tienda online. Entonces, eso para los contenidos que son de venta. Pero los contenidos que son más de crecimiento, más de conexión, más de marca, que por ejemplo podría ser un día contigo, empacando pedidos, bueno, como que colinda un poquito como con esa parte de marca, pero también de venta. Pero no sé, también por ejemplo storytelling, cuando tú estás contando algo un poquito más propio de la marca. Todos estos contenidos que son un poco más personales, te puedes dar el permiso en que en algunos el llamado a la acción sea simplemente coméntame tú qué habrías hecho, coméntame un corazón si has llegado hasta el final, no sé, este tipo de llamados a la acción que generan más comunidad y que lo que buscan es generar interacción para que las personas se sientan incluidas en el contenido. Pero aquí evidentemente no tiene mucho sentido que tú los dirijas a la web cuando realmente en todo el contenido lo que hiciste fue hablar o de tu día, en fin. Digo solamente en algunos porque tampoco es en la totalidad.
Habrán contenidos, por ejemplo, como estos de preparando un pedido que se quedan un poquito ahí en la mitad, y ahí te diría que siempre optes por llevar a las personas a tu web, porque ese es el fin o el objetivo que deberías tener con la mayoría de tus contenidos. Entonces, en estos más storytelling te puedes permitir eso, pero por ejemplo, si fue un poquito más storytelling por el formato y por la narración del video, pero de repente estás hablando de la nueva colección o de repente estás hablando del proceso de creación de un nuevo producto, pues entonces lo que tiene más sentido es que lleves a las personas a que conozcan ese producto o lo que hay asociado a esa colección a la web. Ahí no tiene sentido que pongas a la gente a comentar porque vas a perder atención en algo que pudiste aprovechar muchísimo mejor. Esto por el lado de la estructura. Ahora bien, algo muy importante es que siempre escribas tus guiones para las personas que no te conocen y que asumas que cada guión o que digamos cada contenido es una nueva oportunidad para que alguien descubra tu marca. Entonces ponte tú que estás simplemente tú mismo, imagínate esta escena, scrolleando en el sofá de tu casa, simplemente viendo videos de personas o marcas que tú no conoces. Entonces, eso mismo le pasa a tu consumidor. Simplemente todo el tiempo está scrolleando, está además, digamos, aturdido un poquito como por la cantidad de contenido, y lo que necesitamos, además de una buena estructura para que se pare a verte, es que tú siempre estés empezando esos guiones en cero. ¿A qué me refiero? Que es muy común que la mayoría de tiendas y la mayoría de marcas hagan guiones tipo o simplemente menciones dentro de los guiones tipo como ya te contábamos en el video anterior, o como ya sabes esta colección, o tipo este producto que siempre te mostramos. No, ese tipo de expresiones hay que evitarlas al máximo porque tú no estás creando para quienes ya te siguen. Por supuesto, un porcentaje de esos, además muy minoritario, de esas personas que ya te siguen te van a ver esos contenidos, probablemente sí. Pero el objetivo, digamos, con cada contenido que tú hagas tiene que ser alcance, llegar a nuevas personas. Claro, seguir alimentando esa comunidad, pero eso en menor medida. En mayor medida siempre será para llegar a nuevos usuarios, a nuevos clientes. Entonces, esos nuevos clientes tú simplemente los tienes que tratar como tal, como personas que no te conocen y que simplemente están viendo un video tuyo de tu marca por primera vez. Entonces, ese tipo de expresiones simplemente confunden, se hacen menos interesantes o simplemente hace que tú mismo dejes información por fuera, contexto por fuera, que es importante para esas personas que no saben absolutamente nada de ti. Otro punto muy importante que quiero comentarte es que evites los tecnicismos. Muy probablemente en todas las industrias hay palabras muy técnicas que probablemente tú manejas muy bien, o tu equipo, o las personas que aparecen en los contenidos de tu marca. Pero aquí lo importante es que todo lo bajes a tierra, que hagas de cuenta que le estás hablando a un niño de 8, 10 años que simplemente quiere consumir tu contenido y necesita entenderlo. Entonces, cuando nos ponemos muy técnicos, hablar de cosas muy complejas, aunque para ti puedan sonar normales, puede ser que para la mayoría de personas sean complejas de entender o aburridas de consumir. Entonces, para evitar cualquiera de esos dos factores, simplemente cada vez que uses un tecnicismo, estés escribiendo un guión o vuelvas a leerlo o antes de grabarlo, simplemente piensa cómo puedes reemplazar esa palabra técnica por algo mucho más sencillo, por una expresión que conozca y pueda entender cualquier tipo de persona, porque obviamente salimos a redes y no sabemos con quién nos vamos a encontrar. Entonces, básicamente, aunque la persona le interese, por ejemplo, el mundo de la moda, el mundo de la restauración, el mundo de la piel, el mundo de las joyas, no sé, en mil industrias que existen, pues no puedes asumir que esa persona te va a entender en los mismos términos que tú te mueves porque es tu industria y porque es tu expertise. Entonces, intenta siempre dar las cosas demasiado sencillas para que el contenido sea mucho más fácil y más digerible de consumir. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que todos estos tips, todos estos consejos te hayan servido para aplicarlos en los guiones de los próximos contenidos de tu tienda online, que te lo tomes en serio, que sepas que realmente el contenido orgánico puede llevar muy lejos a tu tienda, por ende a tu facturación, llegar a nuevas personas y que realmente construyas un activo que permanezca en el tiempo, que no importa si tú cambias de precio, de productos, de URL, de diseño, lo que sea, pero que tengas ahí esa comunidad que siempre está esperando a comprarte lo que sea que vendas porque eres tú y no por el producto. Recuerda que si este video te gustó, puedes suscribirte al canal. Estamos aquí semana a semana intentando aportarte el mayor valor posible para ayudarte a aumentar la facturación de tu tienda online
con beneficios. También puedes dejarnos saber si esto te sirvió con un me gusta, o si tienes alguna duda, alguna pregunta sobre la implementación de esto, algo donde quieras que hagamos doble clic, puedes dejarlo también en los comentarios. Y también, por supuesto, si quieres un acompañamiento muchísimo más uno a uno, donde revisemos tu tienda y te acompañemos justamente a que esos resultados lleguen un poco más rápido, nos puedes contactar por Instagram en @alejoivalecom. Y nos vemos en el próximo video.